Martes 15 de febrero del tiempo ordinario. Jesús, el Maestro de los discípulos. Hoy en el Evangelio vemos cómo Jesús reprocha y reprende a sus discípulos porque les faltaba fe, porque había incorrespondencia a su amor y porque, de manera especial, mostraron un cierto desprecio a sus dones. Esos mismos reproches que Jesús hace a los discípulos, los sigue haciendo hoy a su iglesia. Estemos pues atentos a las exhortaciones que Jesús nos hace de continuo. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que el reino de Cristo se extendiera por todo el mundo y que todos los hombres fueran hechos partícipes de la redención salvadora, concédele a tu Iglesia ser sacramento universal de salvación y que a todos los hombres les sea anunciado tu Hijo como Salvador de los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, de los versículos 12 al 18. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida, esa corona que Dios ha prometido a aquellos que lo aman. Que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia lo que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 93 respondemos: Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. ¿Todos? Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. ¿Todos? Señor, dichoso aquel hombre a quien tú educas. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia. ¿Todos? Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Aclamación antes del Evangelio. El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, de los versículos 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven, y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12.
Y añadió: ¿Y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿Y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Hoy en el Evangelio vemos aquel episodio en el cual Jesús exhorta y corrige a sus discípulos. Y esto lo hace porque ellos habían sido testigos de tantos milagros a lo largo de la predicación de Jesús. Y aún así, les falta fe. Aún así, no corresponden al amor de Jesús. Y aún así, ellos mismos dan muestra del desprecio de los dones que Jesús ha hecho entre la gente. Esta situación de los discípulos obliga a Jesús a llamarles la atención, y es justamente por eso que Jesús les recuerda que les falta fe, que son incorrespondientes a su amor y que en cierta medida aún no creen en los dones que el Señor nos da. Esos mismos reproches que Jesús hace a sus discípulos, lo sigue haciendo a la iglesia de hoy. Jesús sigue reprochándonos nuestra falta de fe, porque ciertamente creemos en Dios, pero a veces nuestra creencia, nuestra fe, la colocamos en tantas cosas y no precisamente en nuestro Creador. También nos reprocha nuestras incorrespondencias al amor, porque ciertamente damos importancia a muchas cosas, pero olvidamos lo más importante en nuestra vida, o sea, el amor. Y también reprocha el que no creamos en los dones que Él nos da, porque ciertamente malbaratamos nuestra vida, e incluso llegamos a privarnos de ella, y queremos privar a muchos más de una verdadera existencia y de la plenitud del vivir. Hoy Jesús nos recuerda que Él mismo es el mayor signo de la presencia de Dios entre nosotros. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.